es la mujer brillando de adentro hacia afuera, a su manera y sin parecerse a nadie. Marju González te acompaña para que veas que están juntas en esto de ser mujer, detrás del filtro y totalmente real. Feliz tarde, iniciamos hoy día especial porque ya tenemos Wi-Fi, tenemos internet en la radio y eso se celebra y se da gracias a Dios porque, bueno, todo es un aprendizaje, fíjate, yo estuve aprendiendo acerca de live, de Insta Live, porque lo estuve oyendo ciertamente. Sin embargo, fue algo así como que, Mario, tienes que hacerlo, en algún momento tiene que suceder y sucedió ayer. Hicimos un Insta Live, fue súper divertido. Hoy estamos, como siempre, a través de la www.conectadoscontigoradio.com y también a través de las aplicaciones Android, iOS. Nos pueden ubicar en las redes sociales en el link en la bio. Pueden descargar la aplicación para que disfruten de la revista, etcétera, y de todos los programas que tiene para ustedes Conectados Contigo Radio. Y bueno, ya el apoyo femenino despertó a esta hora. Y como siempre, seguras, especiales, fuertes, diferentes, como siempre, la revista Etcétera, que va más allá de cualquier adjetivo de mujer, brillando de adentro hacia afuera. Vamos a estar hoy conversando y teniendo una tertulia bien agradable, aprendiendo de ciertos talentos que a nosotros nos encanta y que aquellos que tienen de repente algún tipo de curiosidad pueden aprenderlo hoy. El equipo que va a estar gustosamente brindando esta tarde, que va a estar acompañándoles, en la dirección de la estación Mayna Veda, en la musicalización y dirección técnica también, nuestra compañera Mayna Veda, en la producción y locución de este espacio, que les habla Marju González hasta las 5 de la tarde. Agradeciendo también a quienes hacen posible lleguemos a todos ustedes. Y es que, fíjate, las tardes siempre provoca un rico pan francés o de repente de guayabo de queso. Un cachito, bueno, ya sabes, puedes ir a la cuenta @buenpan.cl y allí puedes aprovechar y le solicitas el servicio delivery a través del 936-780163. También de Tentaciones PF, un rico dulce para celebrar esa fecha especial. No corras, no te estés amargando la existencia si no consigues la torta que deseas, el quesillo o el cupcake. Bueno, síguelos, @de Tentaciones PF en Facebook e Instagram. Invertaco tiene todo lo necesario para potenciar tus ventas. Digitaliza tu negocio con Invertaco. Además, disfrutas de una asesoría totalmente gratuita. Ellos están ofreciendo esto. Puedes comunicarte al 569-3000-8112. Hoy vamos a estar conversando con la profesora Loreto Araya. Ella es directora de la empresa o del Instituto ProVoz acá de Chile, y es que, fíjate, vamos a estar conversando un poco acerca del tema de la voz, lo importante que es esto, que a nosotros como profesionales de la comunicación nos interesa mucho, pero hay algo más allá del tema de la locución. Está el tema de los actores de doblaje. Siempre me ha llamado la atención lo que es el actor de voz internacional, cómo se maneja, cuáles son los elementos básicos que se tienen que utilizar para manejar una voz internacional. Y esto lo vamos a estar conversando precisamente con la profesora Loreto, que es actriz de voz, es actriz de interpretación de voz, de doblaje. Ella ha creado un sistema único para lo que es el aprendizaje del doblaje acá en Chile y bueno, ha tenido muchísimo éxito con esta temática y vamos a aprender de ella muchísimo. Así que si piensas que tu timbre de voz es súper importante, bueno, sí lo es, pero también una buena interpretación lo es. Así que nada de vergüenzas con transmitir sentimientos, sensaciones, siempre hay que mantenerse seguro y seguir aprendiendo en el camino. Por eso vamos a estar conversando con ella en la próxima pausa. Mientras vamos a escuchar buena música, nosotros seguimos acá en la revista Etcétera. ¿Quién te habla? Marju González. Seguimos en Conectados Contigo Radio, seguimos con la revista Etcétera. Y bueno, como les comentaba anteriormente, hoy vamos a tener una riquísima conversación con la profesora Loreto Araya. Ella es destacada actriz de teatro, televisión, cine y doblaje en Chile. Bueno, ella es creadora, por cierto, y profesora de su institución ProVoz, Escuela de Voz y Doblaje en Chile.
Y les comento que es reconocida esta institución acá en Latinoamérica, es pionera también en creación de una metodología de aprendizaje del manejo vocal, esta técnica de doblaje que llaman el doblaje de interpretación. De esto y mucho más vamos a estar aprendiendo con Loreto. Bienvenida, Loreto, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de esta invitación y estoy feliz de que me hayan invitado dos mujeres maravillosas, preciosas y muy proactivas y emprendedoras. No, de verdad que es súper contentísimos, estamos de la disposición, de la actitud, de poder aprender también a través de cada una de las entrevistas cosas maravillosas. Por ejemplo, hoy quisiéramos hablar acerca de este tema de lo que es la voz, la importancia de nuestra voz y del doblaje acá en Chile. Háblame un poquito acerca del tema de la voz, que muchas veces lo confunde con únicamente la locución en la radio, pero va mucho más allá. Por supuesto, la voz va mucho más allá porque cuando alguien se presenta, hay una palabra que es muy fea, pero se ocupa porque la verdad que es así. Tú haces una venta. La venta que tú haces cuando tú te relacionas con algo, con alguien, es tú vendes tu imagen. ¿Ah? Hay una transacción ahí. Es fea la palabra, pero esa es. La gente te compra tu imagen. Uno se presenta con alguien y esa es una venta que pasa a ser un 50%. Pero al momento de abrir tu boca, se cree que es el otro 50%. Pero cuando tú abres la boca y te presentas y dices tu nombre, eso pasa a ser el 100%. Porque tú puedes ser una persona que está muy bien vestida, que se ve muy bien, pero si tú hablas de una forma que no es correcta, en ese mismo momento, si estás en el ámbito social, bueno, la verdad es que tal vez no importaría mucho, pero en el ámbito profesional sí te puede jugar una mala pasada en términos que puedes perder un trabajo. Y cuando yo digo hablar bien, significa no tan solo que no significa hablar malas palabras como lo que conocemos garabato, sino que no pronunciar las consonantes, no hablar como corresponde, o sea, decir mi nombre es y no es, no pronunciar las consonantes y no hablar de una manera correcta en que se te entienda, hablar a una velocidad lo suficientemente rápido para que no se te entienda absolutamente nada, no solamente lo que digo, sino que cómo lo digo. Es importante el contenido y también, o sea, sumamente importante cómo lo entregues para que se entienda el contenido. Entonces, eso pasa mucho desde el colegio, que no nos enseñan a cómo expresarnos, cómo decir. Los niños tienen que disertar en el colegio y no nos enseñan a cómo hacerlo, pero sí nos ponen nota por la disertación. Entonces, eso es un poco incoherente respecto a cómo puedo yo saber lo que voy a decir o me están calificando si no me han enseñado. Entonces dicen, no, para que pierdan la vergüenza los niños, van a empezar desde chiquititos a disertar. Eso es muy bueno, pero también a cómo entregar el contenido. Tú eres de Venezuela, ustedes hablan muy, muy bien, pronuncian las consonantes, tienen un ritmo más lento. Chile es un país maravilloso que tiene cosas preciosas y dentro de su identidad no tenemos que perder nuestra forma de hablar, por supuesto que no, pero sí podemos mejorar y hemos mejorado mucho, pero sí podemos mejorar sin perder nuestra identidad, que en vez de decir me gusta el pescado y tomarme una bebida, decir me gusta el pescado con S y con D y tomar una bebida y terminar con una D, por ejemplo. Es algo que siempre bromeo con mi esposo eso. Claro. Porque a veces yo le digo, mira, me llegan a agarrar en la calle y me van a preguntar, mire, ¿qué estás haciendo acá? Haciendo una fila para ir a comprar. Porque a veces nosotros nos comemos ciertos detalles al momento de conversar en nuestro dialecto normal y es importante hacernos conscientes de eso. Claro, porque pasa acá en Chile que muchas de nuestras producciones nacionales tienen que ser dobladas o subtituladas porque no se nos entiende. Entonces, el valor del actor nacional, que son excelentes intérpretes, excelentes,
que lo doble otra persona y no ser doblado por ellos mismos, no es fome, entonces una palabra así, no sé, no tiene el mismo peso dramático. A mí no me gustaría que si yo hago una producción la doblara otra persona. Entonces, pienso yo que es simple, cuando uno dice gracias a Dios, es solamente decir gracias a Dios, es pronunciar la S. Y son esos pequeños detalles que decir a mí me gusta la historia, para personas que viven afuera te dicen, ¿cómo? Es que a mí me gusta la historia. Es que no te entiendo. A mí me gusta la historia. Y afuera, tú vas a México y te dicen a cada rato, mande, porque no se nos entiende lo que hablamos por la velocidad y la falta de pronunciación de las consonantes y porque juntamos las vocales. Y te digo que ahora que nosotros estamos en pandemia y empezamos a hacer nuestro curso online, que ha tenido muchísimo éxito, muchas personas han tomado el curso online y se ríen porque se dan cuenta que no es fácil, pero sí hay mucha voluntad de aprender y hay que aprenderlo porque así existe mejor comunicación con toda Latinoamérica. Totalmente, eso es súper importante y como comentabas anteriormente, que se pueda trabajar desde que estamos niñitos. Por supuesto. Cuando realicé el curso de locución, esos detalles de cómo, no solamente cómo hablar, cómo pronunciar, sino también cómo dirigirte, cómo enfocar la voz para poder tú hacer énfasis en tu, que se entienda lo que estás diciendo y tener la coherencia es súper importante y es algo que no nos enseñan desde pequeños. No lo enseñan. Yo hablaba con mi hija porque ella gana puntos en su expresión oral, gana puntos cuando tiene disertación, entonces gana puntos en dicción. Entonces yo le enseño a mi hija dicción, entonces los puntos me los gano yo. Yo digo, pero ¿cómo te van a calificar en dicción si no te enseñan dicción? Entonces el entrenamiento vocal debería ser un ramo en el colegio, debería enseñarse a todos. Cuando uno escucha las noticias y parte las noticias cuando dice buenas noches, es pronunciar las S finales, porque las personas que están en televisión son personajes públicos y tienen el deber de pronunciar bien, de tener una buena dicción, porque son referentes todas las personas que están en la televisión. Y te digo que no es exagerar, sino que es Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela. Nosotros somos el país que no pronunciamos las consonantes, que juntamos las vocales, y es muy importante tener conciencia de ello. Cada vez se está teniendo mucho más conciencia. Creo que ProVoz ha generado muchísima conciencia al respecto. Los cursos que hacemos, nosotros tenemos, mucha gente pensaba que en ProVoz era como solamente para actores, y no es para actores. Tenemos ingenieros, periodistas, profesores, de todo ámbito de profesionales, y no solamente de doblaje, sino de técnica vocal. Y ha sido un éxito porque la voz es un bien que hay que cuidar mucho, y en términos profesionales es fundamental, es una herramienta de comunicación que no solamente tiene que ver con que suene bien o se oiga bien, sino que el contenido se entregue de la forma correcta. Bueno, yo tengo acá un poquito de dificultad con el tema del internet, no sé si se cortó un poquito, pero bueno, seguimos acá conversando con la profesora Loreto Araya. Ella es destacada actriz, ella es profesora de doblaje en Chile, precisamente en ProVoz, y es reconocida en Latinoamérica esta institución donde se enseñan y se instruyen acerca de las técnicas de doblaje, llamado lo que es el doblaje de interpretación. Es una metodología que de hecho es pionera, ¿no? Sí, el doblaje de interpretación fue creado porque lo que pasa es que cuando esta es una historia un poco graciosa. Cuando
Yo estaba en televisión, estaba haciendo un programa y empecé a leer un diario y decía se necesitan voces. Y fui y yo pregunté para qué se necesitaban voces y me dijeron que para doblaje. Ah, para doblaje. No tenía idea de qué me estaban preguntando, no sabía nada. Entonces me dijeron, aquí se me va a caer el carnet. Me pidieron un cassette con una voz dramática, una voz cómica y una noticia. Ya llevé mi cassette, éramos como 200 personas y al final quedamos 15 para 7 semanas de instrucción y estas semanas de instrucción era para hacer doblaje y yo no aprendí nada porque no entendía nada de lo que estaba haciendo, no entendía nada y solamente cuando me decía entra yo grababa porque tenía un personaje. Entonces, y al final quedé ¿cómo se llama? Con un contrato, yo muy agradecida, pero como no entendí nada, yo empecé a escribir y empecé a estudiar. Entonces, patuamente escribí un manual y patuamente escribí una metodología para mí, para poder hacer lo que yo quería hacer porque no había nada escrito en el mercado tampoco. El doblaje en esa época, el doblaje tenía muy poco, o sea, el doblaje ahora tiene 90 años, es muy joven, es una disciplina muy joven, un oficio muy joven. Entonces, pasó el tiempo y le empecé a enseñar a algunos compañeros y dije, ¿y qué pasa? Yo hacía capacitación, ¿y qué pasa si yo creo una escuela? Así, patudamente. Bueno, de hecho, esos son uno de los inicios de cómo nace la institución de Probos. Claro, vamos a hacer algo, profesora Loreto. Nosotros vamos a ir a un corte musical. ¿Ya? Y vamos a seguir conociendo un poco de ese nacimiento, de cómo nació la institución y cómo nació esta metodología a raíz de esas experiencias que se vivió durante su proceso en el ingreso e incursión del doblaje acá en Latinoamérica. Nosotros vamos a escuchar música, ya regresamos con más, estamos en conversación con Loreto Araya, ella es actriz y experta, profesora en doblaje acá en Chile y bueno, estamos en la revista Seguimos en la revista Etcétera, seguimos acá en Conectados Contigo Radio y seguimos conversando con la profesora Loreto Araya. Ella es profesora de doblaje acá en Chile, profesora de Provoz, Escuela de Doblaje y Voz acá en Chile, y es muy reconocida esta institución en Latinoamérica. Ya precisamente en el bloque anterior nos estaba comentando cómo fueron esos inicios y cómo surge la idea de esta institución acá. Cuéntenos, habíamos quedado en que usted había sido aceptada, no le habían explicado cómo se manejaba todo este tema del doblaje, simplemente le dijeron, excelente, tienes talento, firma aquí. Tuvimos 7 semanas de instrucción, pero las 7 semanas de instrucción fueron prácticas, pero dentro de la práctica, cuando uno es actriz de teatro y va en doblaje se ocupan muchos elementos técnicos, los fonos, micrófonos, te entra un audio original, ves una película en un idioma, tienes que ponerle la voz, tu voz a un personaje audiovisual, no solo poner tu voz, sino que además interpretar a un personaje, actuar, todos esos elementos, hay un código de tiempo en el texto, un código de tiempo en la pantalla, entonces es algo que no es fácil. Para eso tiene que existir una metodología y no existía. Entonces yo, patudamente, y no habían textos tampoco para que yo leyera, yo creé una metodología y creé algo que me sirviera a mí. Te estoy hablando de algo que creé en un minuto y que lo perfeccioné durante 10 años. Hice un manual, me leí 36 libros, pero con mucho detalle, muchísimo detalle, fueron 10 años. Después de 10 años me atreví a presentar el curso que creé sobre doblaje al Duoc UC como ramo lectivo y fue aprobado el curso. Yo sabía que en Duoc UC iban a ser súper minuciosos en esta cosa nueva, un ramo lectivo de doblaje que era esto, y quedó para el ramo de actuación. Y después lo presenté en el IEP,
en la carrera de actuación y quedó como ramo en la carrera. Yo lo dicté por primera vez en Chile en una institución como ramo de carrera. Después las otras carreras, después se empezó a dar en todas las universidades, pero el curso lo creé yo, lo que me dio mucho orgullo. Y después lo llevé a DIN, y en DIN me dijeron, ya, ¿sabes qué? Tú trabajas para nosotros. Yo le dije, no, si quieres nos asociamos. Y nos asociamos y ahí se creó Provost. Y bueno, la sociedad duró 3 años, lo cual le agradezco mucho, pero trabajaba yo nomás, entonces no me convenía mucho, así que después seguí yo con Provost sola. Y sigo sola con Provost, y ahí ya no era solo doblaje, yo quería hacer más cosas, coaching artístico, entrenamiento vocal, liderazgo, otras cosas que yo hacía, porque yo hacía capacitación antes. Y después de eso ya fui a un organismo técnico de capacitación, y Sense me hizo una auditoría, y ahí aprobé una norma, la norma 2728, y ahí fui a organismo técnico de capacitación, con norma aprobada y todo. Y ahí se creó Provost, que hoy día ya va a cumplir 14 años, de lo cual me siento súper orgullosa, porque hemos trabajado mucho y estudiado muchísimo el tema vocal, que es algo que a mí me vuelve loca, y amo mucho el tema de la voz, porque por eso el Provost, el poder de tu voz, porque realmente es un poder muy, muy grande lo que tú digas y cómo lo dices. Sí, precisamente yo eso lo admiro muchísimo desde el momento en que tomé la decisión de estudiar precisamente lo que es el tema de la locución, del tema de las comunicaciones. Es importante lo que es decirlo, saber decirlo, usar un tono de voz adecuado para decirlo. Es algo que es un grupo de cosas, elementos que forman precisamente lo que tú necesitas hacer entender a los demás. Y algo que me llama la atención del tema de Provost es que no solamente es el curso de doblaje como tal, todos los elementos que engloba el doblaje, el tema de la actuación que también se tiene que meter allí, porque no es el simplemente hablar. Hay algo que a nosotros nos enseñaron, que es tan distinto hablar serio como hablar sonriente. La voz es distinta. Entonces, esa interpretación obviamente llena de emociones, sentimientos, todo lo que se va a colocar dentro de un personaje al cual tú le tienes que colocar voz. Esos elementos son básicos. Lo que pasa es que actuar es algo, la metodología que yo creé en otras escuelas en Latinoamérica. Tú, para poder estudiar doblaje, tienes que ser actor de teatro o locutor. Y con esta metodología yo demostré que cualquiera puede estudiar doblaje, porque no es necesario ser actor de teatro o locutor, porque es completamente distinto. No es lo mismo estudiar para estar arriba de un escenario frente a 1000 personas que enfrentarte a un micrófono. No es lo mismo. No es lo mismo vocalmente que tú pongas tu voz al servicio de un personaje audiovisual y tengas que hacer una recreación y una reinterpretación. Hay un personaje que está interpretando una mujer policía y la vida de esa mujer policía. Y yo tengo que volver a hacer la reinterpretación de esa mujer policía y actuar lo que ella ya actuó. Pero no es imitación, es interpretación, es emoción, es la vida de ese personaje. Eso no es lo mismo que yo crear un personaje y estar arriba del escenario. Tienen el mismo grado de dificultad, el mismo grado de seriedad, pero son dos cosas absolutamente distintas. Y yo lo explico como pintar es pintar. Pintar es pintar, pero una cosa es pintar con acuarela y otra cosa es pintar con óleo. Son dos técnicas completamente distintas, pero es pintar. Y aquí la actuación, tienes que tener una metodología y actuar frente al micrófono. Por eso creé doblaje de interpretación, porque emocionarte es muy distinto cómo te emocionas arriba del escenario, es muy distinto cómo manejas el volumen de tu voz, es muy distinto cómo manejas tu cuerpo, porque aunque tú no estés arriba del escenario, frente al micrófono tú manejas el cuerpo para poder expresar frente al micrófono y que tu voz
salga completamente natural y le des vida a ese personaje audiovisual. Es una técnica maravillosa, mágica, y para todas aquellas personas que no pueden pararse arriba de un escenario, pero sí pueden actuar frente a un micrófono, es perfecta. Es un oficio perfecto para aquellos que quieren ser actores, pero no quieren estar expuestos. De hecho, creo que también niños han realizado... No, es importante eso, que los mismos pequeños puedan contar con esas herramientas de voz. Profesora Loreto, mire, nosotros vamos a hacer otro corte de música, vamos a seguir conversando. En la próxima parte vamos a conversar un poco acerca de qué trata lo que es el accent coach, y también lo que es el acento neutro, de qué trata, de qué significa eso. Vamos a conocerlo más adelante, mientras vamos a escuchar buena música. Estamos con la profesora Loreto Araya de ProVoz. Estás en la revista Etcétera hasta las 5 de la tarde. Seguimos en Conectados Contigo Radio, seguimos con la revista Etcétera, y bueno, después de disfrutar excelentes temas, seguimos conversando con la profesora Loreto Araya. Ella es profesora de doblaje acá en Chile, de la institución ProVoz. Y bueno, hemos estado hablando y dejamos como abierto el tema del acento neutro y de qué trata el International Accent Coach acá en Chile. Bueno, el acento neutro es un acento que es el acento que nosotros escuchamos en el doblaje de películas, que escuchamos en las noticias CNN. Es ese acento que todos entendemos y que no sabemos de qué país proviene. El acento neutro no tiene nacionalidad, no tiene clase social, no tiene color, es maravilloso. No se identifica, es maravilloso. Yo amo el neutro porque nos pertenece a todos. Es cuando una persona habla y uno no sabe de qué país es, no sabe, ese es el neutro. Que el neutro se utiliza muchísimo en el doblaje de las películas porque uno no dice, no, es colombiano, no, es chileno, es argentino, no, es neutro. Es un acento que es riquísimo en términos de emociones, de matices. No, hay gente que cree que es neutro porque es plano. No es plano, todo lo contrario. Por eso se usa en las películas, porque uno no puede decir, no, esto fue doblado, al final dice, fue doblado en México, fue doblado en Colombia, pero no tiene acento colombiano, o fue doblado en Venezuela, o fue doblado en Chile, pero no tiene acento chileno. Es neutro. Entonces, se usa mucho, ahora en especial, mucha gente quiere aprender el neutro, sobre todo la gente que hace trabajos, expone, vende productos, y actores, muchos actores chilenos están aprendiendo el neutro porque quieren actores neutros. Entonces este acento se aprende, es como hablar en otro idioma, pero hay que hablarlo en forma natural, fluido y lo más importante, con mucha verdad. Importantísimo eso, ¿no? Yo tenía, no sé si era un error considerar que el acento neutro se escucha como algo mexicano. Bueno, lo que pasa es que, tienes toda la razón, el acento neutro nació de México porque los padres así como el doblaje, los papás del doblaje, aunque la última vez que fui a México me corrigieron y me encantó, me dijo, y nosotros ya no somos los papás del doblaje en Chile, somos los hermanos, porque nosotros estamos en un nivel muy, muy bueno de doblaje, lo que nos hace sentir tremendamente orgullosos. Pero quienes inventaron el doblaje es México, y México, que yo siento un amor profundo por ello, o sea, tan profundo que yo todos los años traigo un actor de México para que nos capacite a nosotros y nos enseñe más cosas, y ProVoz es antes de los actores de México y después de los actores de México. Nosotros son de una generosidad infinita. Entonces, el doblaje lo inventaron los mexicanos. ¿Y qué hicieron? Ellos, que tienen una dicción fantástica y que son excelentes actores, sacaron todos los modismos y neutralizaron su mismo mexicano y crearon el neutro.
Entonces, cuando tú escuchas un doblaje que tiene modismo mexicano, no es un doblaje en sí, es mexicano. Pero en las películas, cuando tú escuchas, no está ¿pero qué es lo que quieres? Ándate por acá, qué compadre. No escuchas eso, escuchas un doblaje y a veces no sabes, y el mismo doblaje es colombiano, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Neutralizamos. Pero el neutro no es que copiemos a los mexicanos. Cada país tiene su propio neutro. Cada país, porque Argentina para neutralizar tiene que sacar el che, tiene que sacar ese cantito. Nosotros para neutralizar tenemos que sumar las consonantes. Cada país para llegar al neutro tiene que hacer sus propias cosas, ¿ya? Entonces, el neutro sí nace en México, pero cada uno se ejercita para poder llegar a neutralizar su propio lenguaje. Es súper interesante ese tema del acento neutro, y que esa es mi materia pendiente, profesora Loreto. Mi materia pendiente es el tema con el acento neutro, porque yo quiero aprender eso y sé que tendré esa oportunidad en algún momento. ¿Cómo hacemos para conocer mucho más de esta institución de ProVoz? ¿Dónde se puede ubicar? Bueno, ustedes nos ubican y ven todos nuestros cursos. Nosotros estamos haciendo cursos de doblaje, de locución internacional, de acento neutro, online, y pueden ver todos nuestros cursos en www.provoz.cl. Estamos haciendo muchas clases, somos un equipo de 8 profesores, estamos muy felices porque estamos haciendo muchísimas clases online, y hemos tenido mucho éxito con los cursos. Debo ser muy honesta, no imaginé nunca que en época de pandemia íbamos a tener tanto éxito, y el curso online se creó porque lo pidieron, lo pudimos hacer, así que estamos tremendamente felices de la recepción que ha tenido. De verdad que muchísimas gracias, profesora Loreto, por habernos regalado este tiempo, por haber tenido esa disposición, esa energía también para enseñarnos a través de la experiencia, de qué trata su carrera, de qué trata sus enseñanzas y de qué trata la institución ProVoz. De verdad que los micrófonos... a ustedes, a Maylin, no veo bien, estoy diciendo... Maylin Naveda. Maylin Naveda, Marju González, le agradezco infinitamente, porque dan una posibilidad. Mucha gente no sabe lo de la voz, la técnica vocal, no saben que existe ProVoz existe. Les agradezco la generosidad que tienen de invitarme y darme esta posibilidad de que la gente conozca ProVoz y conozca también lo que hacemos. Así que un beso y un abrazo muy fuerte, muy grande para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ahora de la revista Etcétera, como siempre, dándole gracias a nuestros queridísimos anunciantes, como es la gente de Invertir en Chile, porque si estás enredado con la declaración de renta, Invertir en Chile te puede ayudar a solucionar todos tus problemas. Evita multas y contáctalos ya al 569-6434-6579. También puedes contactar a la gente de Friticos Gourmet, porque ellos tienen esos deliciosos pequeños, full queso, esos pastelitos. Friticos Gourmet, disponible con más de 8 sabores. Puedes encontrarlos en Instagram, friticosgourmet.cl, o pedir tu delivery 569-7125-3447. También agradecemos a nuestra gente de Panafood. Es que lo mejor para los panas lo trae Panafood, porque es comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguelos. Panafood.cl también tiene su delivery para que no tengas que moverte de casa y puedas seguir disfrutando. 569-4675-5061. Nos despedimos, como siempre, agradeciendo también al equipo que hizo posible llegar a ustedes, como la gente de Conectados Contigo Radio, en la dirección de la estación Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio Marju González. Nos despedimos mañana con un nuevo programa de 4 a 5 de la tarde. Nos vamos con buena música. Chao, chao.